El día de hoy en el podcast La música y su conexión con el mundo vamos a hablar sobre, diferentes estilos de música, su relación con la diversidad cultural y conexión, y el día de hoy específicamente vamos a hablar acerca del K-pop. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo es que empezó el K-pop, porque pues la realidad es que es un fenómeno global con millones de fans por todo el mundo, pero la verdad es que no siempre fue así. Antes antes de los lightsticks, los conciertos gigantes, los fandoms internet, el K-pop, la verdad es que solo era una mezcla experimental de ritmos occidentales y cultura coreana. Y en este podcast te voy a contar sobre cómo nació este género, cómo ha evolucionado a lo largo de 5 generaciones que son conocidas, y también cuáles son las canciones que han dejado huella en la historia de la música. Bueno, vamos a hablar para empezar y entender un poquito acerca de ese fenómeno, acerca de los inicios del K-pop. Y realmente las influencias venían de Estados Unidos, con las bandas de como por ejemplo Backstreet Boys o rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Hey, now. O las Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Que es donde el hip hop estaba como en su punto más alto, y fue que Corea empezó como a absorber todo eso, y de ahí nació justamente las primeras grandes compañías que digamos que reinarían el K-pop, que es SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment, entre otras. Claro, hay muchísimas, pero digamos que esas son como las más importantes. Y estas empresas entendieron algo clave, que era no solo la música era de escuchar, sino que también era muy importante la parte visual. Y ahí fue donde empezaron a crear grupos que no solamente cantaban, sino que también bailaban, actuaban, modelaban y transmitían una imagen como muy cuidada. Y así fue como empezaron a crear este modelo del idol, que son artistas completos, entrenados durante años para poder debutar dentro de un grupo. Y todo digamos que se remonta a los años 90, que Corea venía de tenía un gran ejemplo sobre Estados Unidos en el entretenimiento, y poco a poco el país empezó a desarrollar este propio estilo que al paso del tiempo se convertiría en lo que es hoy el K-pop. Y este fenómeno alcanza un gran éxito internacional durante la segunda década del siglo XXI, y sus raíces, como ya había mencionado, se remontan a 1990 en Corea. Y como mencionado antes, la gran influencia de Estados Unidos, fue que después de la Segunda Guerra Mundial, esta influencia occidental se fue afianzando cada vez más. Y dando un poquito más de contexto sobre la historia, el K-pop claramente no fue una casualidad, sino que formó parte de algo mucho más grande, que es conocido el Hallyu, o traducido es ola coreana. Y este término se usa para describir la expansión mundial que tuvo la cultura surcoreana, no solo en la música, sino que también en los dramas, en los cosméticos, en la moda, en la tecnología. Y gracias a esta ola, Corea del Sur se convirtió en una potencia cultural. Y hoy en día es el 7º mayor productor de contenido del mundo, y gran parte se lo debe al K-pop. Y dicho, este género tiene una mezcla increíble de diferentes influencias, desde pop, soul, hip hop, rock, R&B e incluso drum and bass. Y es como cada grupo toma diferentes estilos que hay en el mundo y lo mezcla con una estética colorida, visualmente perfecta, y que también es algo súper pegajoso.
Ahora sí vamos con una de mis partes favoritas, que es las generaciones del K-pop, que no sé si es un dato que muchos conocen, pero así está denominado en diferentes épocas, digamos, sobre la música que se empezó a hacer de este estilo. Entonces empezamos con la primera generación, que surgió a partir de 1990 aproximadamente hasta el 2003, y esta es la primera generación donde surgen pioneros como Seo Taiji y Boys, quienes mezclaron rap, pop, rock en una manera que nunca antes había visto en Corea. Y también aparecieron otros grupos que son como Shinhwa, o también solistas como Boa, que fue una de las primeras artistas coreanas que triunfó en Japón. Y en esta época los grupos todavía no eran tan globales ni tan conocidos, pero ya se estaban sentando las reglas, digamos, ¿no? Que eran coreografías precisas, videoclips llamativos, esta conexión intensa con los fans. Y luego surge lo que es la segunda generación, que es a partir del 2003 al 2010. Y aquí ya es cuando empieza a sonar un poquito más fuera de Asia, que nacen grupos conocidos como Big Bang, Girls' Generation, Super Junior, 21, TVXQ, creo, Kara, Wonder Girls. Y este género empieza a tener como más identidad, una mezcla con más con más modernidad, más estilo, más carisma. Y aquí fue cuando surge el éxito mundial Gangnam Style, que es por el artista PSY en 2012, que rompió muchos récords. Fue el primer video en la historia de YouTube en superar los 1.000 millones de vistas. Y bueno, llegamos a la tercera generación, que es del 2010 al 2019, que esta es conocida como la era dorada del K-pop, que es cuando empiezan a tener como estrategias ya bien planeadas a nivel global, donde, bueno, aprenden idiomas, lanzan versiones en inglés, colaboran con artistas internacionales, y ahí es donde llegan los más conocidos, que son BTS y Blackpink. Y no solo eso, sino que también llegaron otros grupos como EXO, Twice, Red Velvet, Mamamoo, Seventeen, GOT7, entre otros. Y son grupos que en la actualidad todavía siguen teniendo un gran impacto. Y llegamos a la cuarta generación, que es a partir del 2020 al 2023, que esto fue después de pandemia y es donde vuelve a haber como esta revolución dentro del K-pop. Y estas nuevas generaciones ya no siguen lo que se estaba viendo antes, sino que exploran con nuevos estilos, experimentan mucho, son más visuales, y aquí es donde aparecen muchos grupos otra vez, que es como Stray Kids, aespa, ITZY, G-Idol, TXT, ENHYPEN, LE SSERAFIM, New Jeans. Y hablando de New Jeans, que su canción Super Shy fue todo un éxito mundial. Y este es un enfoque como más digital, más artístico, más libre. También hay más solistas, hay más conceptos. También se vuelve más personal, más creativo. Y ahora sí, un boom más de lo que ya era, ¿no? And I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a little spot. Just sit and talk. Looking pretty. Follow me. 우리둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name, dear. You don't even know my name, dear. 누구보다도 I'm super shy, but
a la quinta generación, que es la última, que es a partir del 2023 hasta la actualidad. Y realmente no hay como una persona que dicte cuándo empieza y cuándo acaba una generación, pero se dice que la quinta generación empezó a partir del 2022 al 2023, no un año exacto, pero pues era la idea que se tenía. Y aquí es donde surgen nuevos grupos como Shikers, Boys Next Door, Baby Monster, Ike Turn, Zero Bus One. Y estos tienen conceptos innovadores con música experimental, una conexión directa con los fans a través de TikTok, Weverse, que es una plataforma para poder estar en contacto con los artistas, donde ellos platican, hacen lives y de ese tipo de cosas. Fire, go higher, wherever we are. Baby, monster girls got that hot sauce. Everybody wants some but can't handle what I brought 'em. I'm like hot sauce. Everybody wants some but can't handle what I brought 'em. Y ahora sí vamos acabando el podcast con unas de las canciones que han perdurado a lo largo de la historia. Como había mencionado, una de ellas es Gangnam Style de PSY en 2012, que fue uno de los mayores fenómenos a nivel mundial. Y de hecho la canción justamente hace referencia a este estilo de vida de lujos en el distrito de Gangnam en Seúl. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Otra de las canciones más famosas es de Dynamite BTS, que marcó un hit al convertirse en la primera canción coreana en llegar al número 1 en los Billboard Hot 100. Let's go! 'Cause I'm in the stars tonight. So if we bring the vibes, nightlight. Hey! Shining through the city with the little funky songs. Wanna light it up like dynamite. Whoa. Luego podemos seguir con Blackpink, Do 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 Do. Su canción suena muy chistoso, pero es una muy buena canción, que es uno de los temas más populares del grupo. Y su video fue el más visto en las 24 horas para ser un grupo femenino del K-pop. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Like Pink. Otra canción fue Fantastic Baby, por Big Bang, que es considerada también de las canciones más representativas del K-pop con gran éxito internacional y ha sido interpretada múltiples veces en premios Mnet Asian Music Awards. Wow, fantastic baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Fantastic baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Wow, fantastic baby. Otra es I Am The Best de 2NE1, no sé cómo se pronuncian para ser honesta, que es un himno de empoderamiento femenino con sonido electropop. Fue una de las canciones más vendidas en 2011 en Corea y su video destacó por este estilo futurista. 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 Y una de mis favoritas es Cheer Up de Twice, que se volvió muy viral por su eslogan Sha Sha Shy y la coreografía que hacen las chicas en esa parte de la canción.
y esta ganó el premio a canción del año en los Mnet Asia Music Awards en 2016. 답장을 못해줘서 미안해 친구를 만나느라 샤샤샤샤 만나긴 좀 그렇고 미안해 좀 이따 연락할게 later 저러지마 어디까지 하나 헤어질게 너의 baby 너무 빨리 싫어 성의를 더 보여 내가 널 기다려줄게 Try to baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 태연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 맘 모르게 Just get together and then baby turn up. Ahora sí, para concluir, para cerrar con este episodio, podemos decir que el K-pop no solo es un género musical, sino que es también parte de una comunidad, una cultura, un puente entre países y generaciones. Y desde los años 90 hasta hoy, el K-pop ha pasado de ser una curiosidad local a convertirse en una de las industrias más influyentes del planeta. Y lo más emocionante es que esto apenas está comenzando. Seguramente va a llegar muy, muy, muy lejos, o más de lo que ya ha llegado. Así que la próxima vez que escuches una canción de K-pop, recuerda que detrás de ese ritmo pegajoso hay toda una historia de esfuerzo, cultura y pasión. Así es que nos vemos en la próxima Hola Coreana.